Primera de Pedro, una carta que trata con el tema del sufrimiento, el dolor, la persecución. Pedro escribe esta carta a un grupo de iglesias en un tiempo difícil en su historia. Están siendo perseguidos por ser cristianos, están enfrentando distintos tipos de adversidades. Y Pedro entonces escribe esta carta con un propósito: recordarles la esperanza cristiana, recordarles que en medio del sufrimiento tienen esperanza, que Dios es bueno. Ahora, ¿cómo es que Pedro hace esto? ¿Cómo es que Pedro cumple con el propósito de animarles en la esperanza cristiana? Bueno, pues al comienzo de la carta, Pedro les dice un par de cosas. Pedro dice que los cristianos han nacido de nuevo, han experimentado por el poder de Dios y porque Jesús resucitó de entre los muertos un nuevo nacimiento. Y por lo tanto han nacido, Pedro dice, para una esperanza viva, por esa misma resurrección de los muertos. ¿Y eso en qué se traduce? En que los cristianos ahora son parte de la familia de Dios, son parte de la familia de Jesús, poseen una nueva identidad y por lo tanto es esa nueva identidad lo que define sus valores, su estilo de vida en medio de la cultura en la que viven. Tienen un nuevo nacimiento, una nueva esperanza, una nueva identidad. Y por eso Pedro entonces anima a estos cristianos a ver su sufrimiento, diríamos, desde otra perspectiva. Ahora, su sufrimiento es una oportunidad para dar testimonio de la gracia de Dios en sus vidas, del amor y la bondad de Dios. Así que si estos creyentes permanecen fieles a Jesús, si confían en la bondad de Dios, si viven de acuerdo a esa nueva identidad que Dios les ha dado, van a ser un testimonio de la gracia de Dios a sus vecinos. Así que poseen una nueva identidad. Eso es lo que Pedro les dice. Son ahora ese pueblo adquirido por Dios, son linaje escogido, han sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero entonces, si tienen una nueva identidad, tienen un nuevo propósito, una nueva misión en el mundo. Su sufrimiento está dentro de esta nueva historia que tienen que son parte de. Son un testimonio de la gracia de Dios al mundo. Así que ahora, ¿cómo pueden cumplir con ese propósito? ¿De qué trata esa nueva misión que tiene cada creyente en su cultura? Bueno, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Si los cristianos ahora han nacido de nuevo por el poder de Dios, por la gracia de Dios, y poseen una nueva identidad, son parte de la familia de Dios, y por lo tanto tienen una nueva misión en el mundo: dar testimonio de la gracia de Dios. Pero ¿cómo podrían estos creyentes, bajo el fuego de la prueba, las dificultades, la adversidad, cumplir con esa misión? ¿De qué trata esa nueva misión? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Pedro dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores. Y luego me voy a saltar un par de versículos. Verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Cómo pueden los creyentes cumplir con el propósito de, en medio de la adversidad y el sufrimiento? Por el hecho de que son cristianos,
¿Cómo pueden cumplir con la misión de dar testimonio de la gracia de Dios al mundo? La respuesta de Pedro es: sujétense a toda clase de autoridad humana. ¿Están listos? Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno. Ayúdanos, por favor, a comprender este tema que es pues complicado, Señor, y difícil de entender en nuestra propia cultura, Señor. Y ayúdanos a ver la misión que tenemos como creyentes, Señor, esta nueva identidad que nos has dado, Señor, y este llamado y propósito de ser testigos de tu gracia al mundo. Llénanos con tu Espíritu y danos sabiduría. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. El propósito de los creyentes en el mundo, dar testimonio de la gracia de Dios. Y Pedro les exhorta que la manera en la que ellos pueden cumplir con esa misión tiene que ser a través de sujetarse a la autoridad, a esa misma autoridad que los estaba oprimiendo, que los estaba persiguiendo. Esa sería la manera en la que ellos podrían ser testigos de la gracia y la bondad de Dios. Así que qué difícil hablar de sujetarse a la autoridad. No solo era difícil en la propia época de los creyentes a los que escribe Pedro, ha sido una de las preguntas difíciles en la historia de la iglesia. ¿Cuál es nuestra relación como iglesia con la cultura? ¿Cómo nos relacionamos con la autoridad? Sobre todo en una época en la que para nosotros, en cierta manera, la verdadera libertad consiste en liberarnos de la autoridad o de cualquier cosa que sea un límite para nosotros. Y el Nuevo Testamento, en especial este pasaje que vamos a leer, hace la declaración contraria. La verdadera libertad consiste en ceder. Así que es de estos pasajes en los que Dios quiere formar nuestra perspectiva bíblica acerca de la autoridad, donde Dios quiere transformar la manera en la que nos relacionamos en el mundo, donde Dios quiere recordarnos quién es Él, a qué nos ha llamado y en qué consiste el llamado cristiano y cómo eso afecta nuestra relación en todas las áreas de nuestra vida, en especial con nuestra cultura. Entonces somos llamados a ser testigos de la gracia de Dios en el mundo, y para poder cumplir con esa misión necesitamos sujetarnos a cualquier clase de autoridad humana. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿A qué se refiere Pedro? ¿Okay? Si bien ya la palabra sujetarnos produce una serie de malestares mentales, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Así que no saltemos a conclusiones, ¿verdad? Dejemos que la Biblia hable, nos exhorte, nos anime, nos conforme a su visión, ¿verdad? Y sin duda, pues va a haber muchas preguntas quizás que no vamos a poder contestar, pero vamos a tratar de que la Biblia responda a esta exhortación que nos hace a sujetarnos. Entonces, lo primero que Pedro quiere recordarle a estos creyentes que están sufriendo hostilidad, persecución de parte de sus vecinos y la autoridad y el gobierno, es recordarles su identidad una vez más. Aunque Pedro ya exploró ese tema en parte del capítulo 1 y el capítulo 2, Pedro les recuerda una cosa. En el verso 11 dice así: amados, yo os ruego, y dice así, como extranjeros y peregrinos. Una vez más, Pedro les recuerda la identidad de cada creyente. Utiliza estos términos que son muy propios del Antiguo Testamento. Es el lenguaje que usa el Antiguo Testamento para hablar, por ejemplo, de Abraham y del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el desierto. Dios había llamado a Abraham de su propia cultura, de Ur de los Caldeos, para ser un peregrino en la tierra prometida. Y después Dios formaría una nación de Abraham, una nación que se convertiría en un testigo de la bondad, la justicia de Dios a los vecinos de Israel. Así que extranjeros y residentes temporales, así llama la Biblia a los cristianos. Es nuestra identidad.
Somos extranjeros y residentes temporales. Vivimos en una especie de exilio en el mundo, como peregrinos, como si tuviéramos una doble ciudadanía. Los cristianos pertenecemos a una, digamos, residencia temporal. En cualquier parte del mundo donde viva un cristiano, tiene esa ciudadanía al lugar donde reside, donde vive, ¿verdad? Mexicano o japonés o cualquier parte del mundo. Pero al mismo tiempo, por el hecho de que es cristiano, pertenece al reino de Dios. Es un ciudadano de los cielos y es gobernado por otro rey, Jesús, y por lo tanto vive un estilo de vida de acuerdo a los valores de ese reino. Es un ciudadano en cualquier parte del mundo, pero al mismo tiempo es un ciudadano del reino de los cielos. Y es en ese sentido que la Biblia nos identifica como peregrinos. Y es como Pedro le recuerda a estos cristianos que ellos son peregrinos en el mundo. Así como Abraham realizó un peregrinaje con una meta, la tierra prometida, así estos cristianos tienen que recordar que en el mundo son solo peregrinos y que su destino está en aquella promesa futura del reino que Dios les ha dado. Así que, ¿por qué Pedro les recordaría esto en un pasaje que tiene que ver con sujetarse a las autoridades? Es como si Pedro les está diciendo: esta es la razón por la que ustedes son maltratados, malentendidos, porque ustedes viven bajo otro rey y otro estilo de vida que choca con el gobierno actual, con la cultura actual. Hay un choque entre la cultura en la que ustedes viven y la cultura a la que verdaderamente pertenecen, a la del reino de Dios. Y habrá ese choque natural. Así que serán malentendidos, perseguidos, malinterpretados. Habrá una tensión, porque ya no son los valores de la cultura en la que viven lo que los definen a ustedes. Ahora son los valores del reino de Jesús lo que nos definen, no los valores de nuestro alrededor. Así que nuestro verdadero hogar y esperanza está en el reino por venir. Somos peregrinos, extranjeros. Así que mientras los cristianos, en cierta manera, vivimos en cualquier cultura que exista en el mundo, al mismo tiempo pertenecemos a la cultura del reino de Dios. Y eso produce tensión entre nuestro estilo de vida y los valores del mundo. Más adelante vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a dar ejemplos de, ok Alex, pero ¿a qué te refieres con ese choque cultural? Pero más adelante, por lo mientras, Pedro simplemente quiere que recordemos nuestra identidad. Así como estos cristianos tenían que recordarla, todos los cristianos en toda la época tienen que recordar que somos peregrinos en el mundo. Que nuestro anhelo, nuestra verdadera satisfacción, nuestro estilo de vida proviene de este reino al que pertenecemos y que anhelamos que pronto venga, ¿verdad? Que el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, ¿verdad? Como es en el cielo, así se haga tu voluntad en la tierra. Anhelamos este reino al cual ya Jesús inauguró y pertenecemos a su familia, pero que anhelamos este reino que vendrá, el reino de Jesús. Así que, ya que somos extranjeros y peregrinos, esta es la exhortación de Pedro. Por un lado, es una exhortación negativa, ¿no? Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es la instrucción negativa. Por un lado, abstente de. ¿De qué debo abstenerme? Dice Pedro. De los deseos de la carne que batallan contra el alma. Ahora, sin duda alguna, no es que Pedro está tratando de separar el cuerpo del alma o la carne del alma en este sentido occidental como lo entendemos. Más bien habla de una separación de aquellos deseos de la naturaleza pecaminosa que batallan contra mi ser. ¿Okay? Eso es a lo que se refiere. Así que hay una batalla interna
Estos cristianos no solamente estaban enfrentando una batalla fuera de ellos, frente a su cultura, quienes los perseguían por ser cristianos, sino que también estaban batallando en el alma, es decir, en su ser, contra aquellos deseos que batallan contra nuestra alma. ¿Cuáles serían estos deseos? Contra el pecado, el orgullo, el egoísmo humano. Así que el hecho de ser cristiano es entrar en una batalla espiritual, una batalla en contra de los deseos, los malos deseos de nuestra naturaleza caída. Ser cristiano es una batalla contra el pecado, ¿verdad? Así que es cierto, el Señor Jesús ha vencido en la cruz al pecado, a la muerte, pero aún como cristianos, digámoslo así, batallamos con lo que algunos teólogos llamarían el pecado remanente, ¿verdad? Batallamos contra esos deseos malos, contra el egoísmo y el orgullo, ¿verdad? Hay tantas tentaciones de nuestra cultura que enfrentamos cada día y que somos llamados a abstenernos, a luchar contra el pecado. Ya que pertenecemos a la familia de Jesús, Pedro dice, no te dejes capturar por los deseos que batallan contra tu ser. Reconoce esta batalla interior. Una batalla constante que tenemos contra nosotros, contra la carne. Una batalla por no permitir que el egoísmo y el orgullo nos dominen, por no ser nosotros el centro. Es la batalla de todos los días. Y la buena noticia es que tenemos la victoria, porque el Señor Jesús venció, porque tenemos su Espíritu, tenemos la victoria sobre el pecado. Pero es importante reconocer esto, que hay una batalla interior, una batalla espiritual, y que necesitamos todos los días reconocer esa batalla y encomendarnos al Señor y a su gracia. ¿Okay? Sabes, muchas veces tenemos estos dos extremos en la vida cristiana, en donde por un lado decimos que somos nosotros los que somos responsables del cambio cristiano en nuestra vida. Y eso no es cierto, ¿okay? Porque eso ignora la gracia y el poder y la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿okay? Por otro lado, hay quienes se van al otro extremo y dicen, bueno, Dios es el único encargado en el cambio en mi vida. Yo no necesito hacer nada, solo me sentaré aquí a esperar que Dios me transforme. Y esa otra perspectiva también es equivocada, ¿okay? Así que más bien hemos sido llamados a confiar en el Señor, a depender de su poder, pero a luchar contra el pecado. ¿Notas eso? Hemos sido llamados a resistir, a abstenernos, a decir no. Así que, ¿cuál es tu batalla? ¿De qué manera el pecado se puede expresar en nuestra vida? Puede expresarse en avaricia, celos, en quizás inmoralidad sexual. Se puede expresar en violencia, ¿verdad? Hay tantas maneras en las que el orgullo y la envidia del corazón humano se expresan en pecado. Así que está bien luchar contra el pecado y confiar en el Señor y aferrarnos a Él. Si queremos dar testimonio de su gracia en el mundo, necesito reconocer que soy un peregrino y tengo una nueva identidad en el Señor, y por lo tanto eso significa que debo resistir al pecado y al orgullo. Pero date cuenta que esta instrucción no solo es negativa, sino también positiva, ¿okay? Agradar a Dios no solo consiste en resistir el pecado, sino en vivir para Dios. Entonces dice Pedro, abstente de los deseos carnales que batallen contra el alma. Dice el verso 12, manteniendo vuestra, dice, buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. ¿Okay? Así que agradar a Dios no solo significa resistir al pecado, también significa vivir una vida para Dios, una vida ejemplar.
¿okay? Una vida de agradar a Dios, ¿okay? Así que somos seguidores de Jesús. No te dejes capturar por los deseos que batallan contra tu alma. No permitas que tu egoísmo te controle, no te pongas en el centro. Pero por otro lado, también la vida para Dios es una vida ejemplar. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Pedro ya nos ha dicho anteriormente en el capítulo 1, así como Dios es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. También nos dijo, ya que somos peregrinos, vivamos de una manera sobria, que vivamos una vida de temor a Dios, porque tenemos un Dios que es un Padre bueno, pero también es un juez justo que no hace acepción de personas. Pero ahora Pedro califica la buena vida cristiana con buenas obras. ¿Notaste eso? Dice el verso 12 al final, que aquellos que nos ven en nuestra vida cristiana puedan considerar nuestras buenas obras. ¿Okay? Así que la vida cristiana es una vida de amor a Dios, y eso significa resistir al pecado, resistir el egoísmo y el orgullo con el que batalla nuestra alma, pero al mismo tiempo es una vida de amor a los demás, de amor a Dios y de amor a los demás. Y eso significa buenas obras. Ahora, nota unos detalles que Pedro da en el verso 12. Mantengan su buena manera de vivir, dice, entre los gentiles. Ahora es interesante esto porque Pedro utiliza una palabra muy del Antiguo Testamento, gentil, que evidentemente en el Nuevo Testamento también se usa esa palabra, pero es muy del Antiguo Testamento. ¿Qué era un gentil? ¿Quién es un gentil? Bueno, Israel había sido llamado a vivir entre sus vecinos paganos, ¿ok? Ahora, para nosotros la palabra pagano tiene una connotación peyorativa, ¿verdad? Pero no en la Biblia. Un pagano en la Biblia es un no creyente, ¿no? Entonces Israel había sido llamado a adorar al único Dios verdadero en medio de sus vecinos no creyentes. Es lo que significaba un gentil o un pagano, un extranjero, un no creyente. Así como Israel tenía ese llamado en el Antiguo Testamento, los creyentes tienen el mismo llamado en el Nuevo Testamento, a vivir para Jesús en medio de sus vecinos no creyentes. Es lo que está diciendo. Y por eso utiliza esa palabra gentil, para recordarles que tenían esa misma misión de ser luz en medio de sus vecinos no creyentes, que no adoran a Jesús, con un propósito, para que en lo que murmuraban de ellos como de malhechores, pudieran glorificar a Dios en el día, y nota eso, de la visitación. ¿Okay? Así que tenían que vivir, en pocas palabras, como los mejores ciudadanos entre sus vecinos no creyentes. Tendrían que ver sus vecinos que ellos aman y siguen a Jesús, y lo demuestran viviendo vidas ejemplares como los mejores ciudadanos, amando a su prójimo, cuidando de sus vecinos, haciendo buenas obras a aquellos que eran vulnerables en su cultura, en su sociedad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los cristianos estaban siendo acusados de malhechores. Digámoslo así, porque los cristianos viven bajo el reino de Dios, siempre estarán bajo sospecha en toda época. Serán de alguna manera malinterpretados. Habrá algún conflicto entre sus valores y su cultura en la que viven. ¿Okay? Entonces, en los primeros siglos de la historia cristiana, ¿qué significaba esto? Por ejemplo, los cristianos tenían unas fiestas, unas reuniones en las que les llamaban ágapes, fiestas de amor. Y no siempre los no creyentes eran recibidos en algunas de las partes del culto cristiano. Por ejemplo, en algunas fiestas cristianas en donde estaba la cena del Señor,
No siempre los no creyentes eran invitados a esa parte de la reunión. Eran invitados a la parte de la enseñanza, pero digamos que la Eucaristía era algo que los creyentes en ese tiempo reservaban solamente para los creyentes. Así que había murmuraciones. ¿Qué hacen en esas fiestas de amor? Se llaman hermanos y hermanas. Así que decían que los creyentes tenían fiestas sexuales, ¿no? Y que también había rumores de que un rito de iniciación cristiana era comerte una especie de torta en donde había un niño y eras obligado a comerte vivo al niño en la torta, ¿no? Porque se comían la carne del Salvador, ¿okay? Así que había rumores, los acusaban también de odiar, a aborrecer a las personas porque no adoraban a los dioses de sus vecinos. Así que les llamaban ateos, aborrecedores de la humanidad, inmorales, corruptos. Eran malinterpretados. Por lo menos decían, son raros, incluso son subversivos. Imagínate una cultura como la romana, en donde mucho del porcentaje de los habitantes del imperio eran esclavos, y donde en el hogar romano había obediencia absoluta al patriarca romano. El patriarca romano definía la vida o la muerte de los esclavos, los hijos y la mujer en el hogar, ¿okay? Y ahí están los cristianos, donde esclavos y amos conviven como si fueran familia. Son subversivos, son raros, nos detestan, ¿okay? Así que Pedro les dice, vivan una vida ejemplar para que aquellos que los acusan a ustedes de malhechores puedan ver sus buenas obras. Y en el día de la visitación, que puede referirse a cuando Dios venga a traer su juicio, o el día de salvación, ese día ellos glorifiquen a Dios. Es decir, podría ser que Pedro esté anticipando lo siguiente: así como rechazaron a Jesús y Dios resucitó a Jesús y un día volverá, ese día en el que todo el mundo tendrá que confesar que Jesús es Señor, así ustedes, aunque ahorita están sufriendo, confíen en Dios y en su bondad. Un día Jesús volverá y ustedes serán vindicados. Quienes los acusaron de malhechores, un día tendrán que reconocer la justicia y la bondad de Dios a través de la iglesia. Así que pongámoslo así. Pedro les está diciendo a los cristianos que aunque digan qué raros son los cristianos, pero qué bueno es tenerlos entre nosotros. Qué bueno que son nuestros vecinos. El mundo sería terrible si ellos no estuvieran aquí. Qué bueno es tenerlos. Qué raros son, pero qué bueno es tenerlos aquí. Ahora considera eso. Si en el trabajo, si tus vecinos, si las personas de alrededor pueden decir eso de nosotros, ¿verdad? Qué raro es este cuate, ¿verdad? Mira, ahí pone sus alabanzas, ¿no? Pero qué bueno es tenerlo como compañero de trabajo. La oficina estaría mal si él no estuviera aquí. ¿Te imaginas? Así que, ¿cómo los cristianos podrían dar ese testimonio? A través de sus buenas obras. Ahora, en el Nuevo Testamento, buenas obras tiene la connotación de cuidar de los grupos vulnerables. Tiene la misma idea que en el Antiguo Testamento de justicia, que el pueblo de Israel tenía que mostrar amor al prójimo, cuidar de quienes eran vulnerables. En este tiempo, las personas más vulnerables, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las viudas y los huérfanos. Porque en una sociedad patriarcal, las viudas, quienes no tenían manera de trabajar si su marido había
muerto, no tenían nada. Y los huérfanos aún más. Estaban completamente desposeídos. Así que buenas obras en el Nuevo Testamento significa cuidar de quienes son vulnerables, de quienes en la sociedad son marginados o descuidados o nadie ve por ellos. El llamado que nos hace la Biblia, que nos hace Pedro, es ser los mejores ciudadanos que podamos ser en cualquier cultura en la que viva un cristiano y cuidar de aquellos que son vulnerables en esa cultura. Mostrar amor sacrificial por ellos. Es la manera en que la iglesia muestra que somos peregrinos en el mundo, que pertenecemos a Jesús y a su reino y que damos testimonio de la gracia de Dios. Resistimos al pecado y al orgullo. Resistimos a aquellos deseos malos que batallan contra nuestra alma, ¿verdad? Resistimos aquello que sabemos que es malo y que no agrada a Dios. Y particularmente creo que es cualquier clase de pecado. ¿Recuerdas? Decíamos codicia, avaricia, inmoralidad sexual. Pero al mismo tiempo buscamos ser los mejores ciudadanos y especialmente buscamos mostrar amor a aquellos que son vulnerables. Ese es el llamado que Pedro hace a estas comunidades de cristianos que estaban sufriendo. Pero por otro lado, Pedro les dice en el verso número 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Este es el principio que regirá toda esta sección en la que Pedro les dice a los cristianos cómo cumplir su misión en medio del sufrimiento que están viviendo. ¿Cómo pueden dar testimonio de la gracia de Dios? Aquí está el principio que gobierna. Sujétense a cualquier clase de institución humana. Dice, ya sea al rey como a superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. ¿Qué significa eso? Amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al rey. ¿Okay? Ahora, más adelante va a describir, la siguiente semana lo vamos a estudiar, cómo esto se veía en el hogar bajo el Imperio Romano, especialmente entre los esclavos y las esposas y esposos. Es lo que veremos la siguiente semana, cómo darían testimonio a través de esta institución que era muy del Imperio Romano, pero que los cristianos podrían mostrar la gracia de Dios en esa institución. Pero dice ahí, sométanse a toda autoridad. ¿Okay? Así que nuestra lealtad realmente es a Jesús. Por eso es que resistimos al mal y buscamos tener la mejor vida que agrade al Señor y buscamos hacer buenas obras, porque nuestra lealtad al final es para el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué nos pide nuestro Señor? Que nos sujetemos y seamos leales a la autoridad terrenal. Pero ¿y si esa autoridad terrenal no reconoce a Jesús? ¿Qué hacemos? Pues ¿qué dice el texto? Recuerda, Pedro está escribiendo a cristianos que están siendo perseguidos por la autoridad. Muy probablemente en la época de Nerón y la persecución que hubo en Roma. Así que, ¿qué nos dice Pedro? Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. ¿Okay? Entonces los cristianos hemos sido llamados a sujetarnos cualquier clase de autoridad, maestros, esposos, trabajo, gobierno, cualquier clase de autoridad humana. Hemos sido llamados a sujetarnos, dice aquí, por amor al Señor, por devoción al Señor, por nuestro deseo de honrar y amar a Jesús. Jesús nos pide que seamos leales a la autoridad humana, cualquier institución humana. ¿Okay?
Así que, ¿qué pasa cuando esa institución es mala y no honra a Jesús y no honra a Dios? ¿Somos llamados a ser pasivos al respecto? No. Somos llamados a resistir al mal, pero de una manera completamente radical. ¿Cómo resistimos al mal? Sujetándonos a toda institución humana por amor y devoción a Jesús. Es una clase de revolución radical que solo es posible desde la perspectiva cristiana, sujetándonos a toda autoridad. Así que aún Pedro, y hay ejemplos incluso en el Antiguo Testamento donde los cristianos o los creyentes del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue llamado a resistir a la autoridad. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando la autoridad le dijo a Pedro en Hechos: hey, cállense, no hablen más de este Jesús. Y querían amedrentarlos. Pedro les dijo: es más importante, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Resistencia civil, ¿verdad? Pero no lo que imaginamos. Porque Pedro no tomó las armas, no fue violento, no insultó a las autoridades. De hecho, esas mismas autoridades azotaron a Pedro y a los discípulos. Ellos salieron con gozo después de ser azotados por haber sido tenidos dignos de sufrir por causa de Jesús. O tenemos el famoso ejemplo del Antiguo Testamento, en donde el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mandó hacer una estatua en donde representaba todo el poder de Babilonia y todos tenían que sujetarse a la instrucción de adorar esta estatua. Pero había tres muchachos que no doblaron sus rodillas: Sadrach, Mesac y Abed-Negó. Y cuando otros dijeron: miren, hey, estos jóvenes judíos no se sujetan a tu autoridad, ¿no? Y entonces el rey los amenazó con meterlos al horno. Ellos dijeron: mira, rey, nuestro Dios nos puede librar de tu mano, del horno, si quiere. Pero si Él no nos libra del horno, Él ya nos ha librado de tu mano. La manera más respetuosa de decir: mira, rey, hemos sido llamados a ser leales a ti mientras no nos pidas algo que vaya contra nuestra lealtad a nuestro Dios. Así que no podemos obedecerte en esto. Toma nuestra vida y haz lo que quieras con ella. Dios ya nos ha librado de tu mano, aun si no nos libra del castigo. ¿Okay? ¿Qué forma de resistencia del mal tan radical? ¿Okay? Así que Pedro está llamando a estos cristianos a resistir el mal, pero de esta manera: no con violencia, no con arrogancia, sino con humildad y amor, por medio del Evangelio, por medio de la cruz. Así que al final, ¿quién está realmente en autoridad en el mundo? ¿No es Jesús? ¿No Jesús dijo a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Así que cuando decimos que Jesús es Rey de nuestra vida y nuestro corazón, eso es cierto, pero es más que eso. Jesús es Rey sobre el cosmos. Él tiene al final la autoridad. Pero Él es el que nos está pidiendo. Nuestro Rey es quien nos pide: por amor a Él, sujétense a toda clase de autoridad humana. Así que hay un lugar para no obedecer a la autoridad cuando la autoridad, sea cualquier autoridad, nos pide que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, interpretada correctamente en las Escrituras. ¿Okay? Aclaro. No lo que yo interpreto como la voluntad de Dios, sino aquella voluntad claramente revelada en las Escrituras. ¿Okay? Pero entonces, aún así, no soy llamado ni a la violencia,
ni a la arrogancia, sino como estos cristianos. Obedeceremos en todo lo que nos pidas, porque nuestro Rey nos pide que seamos leales y veamos por el bien de nuestra ciudad. Pero cuando nos pidas algo que va en contra de nuestro Rey, aquí está nuestra vida. ¿Sí me explico? Es esa resistencia del mal radical. Por amor a Jesús, por un deseo de honrar a Jesús con todo nuestro corazón. Ahora, de pronto Pedro habla del concepto de autoridad. ¿Okay? ¿Por qué existe la autoridad? ¿Quién puso la autoridad? Y entonces dice el verso número 14, que la institución humana y a los gobernadores, dice que son como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pablo en Romanos dice que la autoridad, toda autoridad ha sido puesta por Dios y que tiene un propósito la autoridad de Dios. En un mundo caído tiene un propósito la autoridad: censurar el mal y establecer la justicia. Ese es el propósito de la autoridad. Ahora, no, la autoridad no siempre funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Y regularmente cuando las personas están en autoridad, redefinimos el bien y el mal a nuestra conveniencia y a expensas del dolor y el sufrimiento de otros. Esa es la realidad de la autoridad en el mundo. Pero aún así hemos sido llamados a sujetarnos a la autoridad por amor a Jesús. ¿Okay? Porque dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo resistimos al mal en el mundo? No por medio de la violencia y la arrogancia, haciendo el bien, siguiendo a Jesús, confiando en la bondad de Dios, obedeciendo a Jesús, amando a los demás, agradando a Dios, resistiendo al pecado que batalla contra nuestra alma, haciendo el bien. Pero ¿no se supone que ser cristianos es ser libre? Nuestra manera de pensar acerca de la autoridad en nuestra cultura es que soy libre para hacer lo que yo quiera. Y cualquiera que intente censurarme está obstruyendo mi libertad. Así que déjame decirte lo que un pastor comentó al respecto de esto. La manera en la que respondemos como cristianos a la autoridad, cómo nos relacionamos con ella, dice tanto de nuestro carácter y nuestro corazón. Si tengo un corazón humilde y confío en Jesús, confío en que Dios es bueno. O si soy orgulloso y creo que soy el único que sabe lo que es bueno para mí, si tengo un corazón duro. ¿Cómo te relacionas con la autoridad? Considera eso. Como tú y yo nos relacionamos con cualquier clase de autoridad, dice mucho de nuestro cristianismo. Dice mucho de nuestro concepto de Dios y dice mucho de nuestro corazón. Si confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos y nosotros definimos lo que es bueno. Ahora sabes, toda autoridad en el mundo dará cuentas, toda autoridad, porque ¿quién es el que está al final en autoridad? Jesús. No importa si son padres, esposos, jefes, maestros, gobernadores, toda autoridad humana dará un día cuentas a Dios. Y es ahí en parte en donde también está nuestra esperanza y confianza, al encomendarnos al Señor, porque toda autoridad al final dará cuentas. Así que
en la Biblia la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quiera. Mira lo que dice en el verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como esclavos de Dios. Ahora, esclavos no en el sentido servil, ¿ok?, sino en el sentido más bien de que servir a Dios es lo que nos hace auténticamente libres. ¿Okay? Déjeme explicar un poquito esto más. ¿Okay? ¿Cómo puede ser que tener limitaciones me haga libre? ¿Okay? Porque nuestro concepto de yo sé lo que es bueno para mí es realmente esclavitud. Pero en la Biblia la verdadera libertad es rendirme a Dios, en confiar en que Él es bueno, en que Él sabe lo que es bueno para mí y que Él está obrando verdaderamente en el mundo. Peter Davis, un comentarista de Pedro, de esta epístola de Pedro, dice así: los cristianos somos llamados a la libertad, pero no es la libertad política de los celotes palestinos que reconocieron en un grupo de guerrilleros en Palestina, los celotes, que tomaban las armas y creían que era la manera en la que iban a traer el reino de Dios. Tenían que sacar a Roma. Dice, ellos reconocieron a Dios solo como su Señor y Rey y atacaban a las tropas de ocupación romana y a los judíos que cooperaban con los romanos. No es la clase de libertad de los estoicos, un grupo de filosófico religioso de la época de Jesús, que lucharon por desprenderse del dolor y el placer de la vida. ¿Okay? Buscaban esa libertad de las emociones y de los placeres. O la libertad, dice este autor, del antinomiano. ¿Quién es este antinomiano? Dice, el que desobedece las reglas sociales y morales solo para gratificar sus propios impulsos. Es decir, el que dice ser verdaderamente libre y resiste la corrupción del gobierno, cuando lo único que quiere es gratificarse a sí mismo. Vive para sí mismo bajo el ala de que él pelea por los supuestos derechos y libertades de los demás, ¿no? Es el clásico que se enoja con las instituciones porque mira a los pobres, pero golpea a su esposa, trata mal a sus hijos. ¿Sí me explico? Es un canalla en su casa, pero se la pasa criticando a todos afuera. Es un libertino, realmente. Solo se aprovecha de eso para vivir como él quiere. No, no es esa libertad. La libertad a la que fuimos llamados, dice este autor, a la que Pablo escribió con tanta elocuencia, es libertad del pecado. Dios no nos hizo libres para la independencia, la autonomía, sino para servirle con libertad. Pablo dijo eso en Romanos. Pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio a Dios y cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Así que ceder a nuestra libertad es el camino cristiano. Y es el camino a la verdadera libertad. ¿Todavía no me crees? Mira algunos ejemplos. Algunos ejemplos que el evangelio, en el corazón del evangelio, está el ceder a la libertad para ser verdaderamente libres. No es perdonar a nuestros enemigos, como dice el evangelio, nos libera de la esclavitud a la ira y la venganza. No es dar generosamente a los demás lo que nos hace libres de la esclavitud a las cosas. No es vivir en pureza lo que nos hace verdaderamente libres de ser esclavos de la inmoralidad y reducir a las personas a objetos. Al final, Dios nos ha hecho libres, verdaderamente libres, pero no para nosotros mismos, sino para servir a Dios y a los demás. En pocas palabras, lo que nos hace verdaderamente libres y humanos en el sentido bíblico
es ceder nuestra libertad a Dios. Solo piensa en el jardín del Edén. Adán y Eva, creados para gobernar junto con Dios el mundo. La humanidad creada para gobernar el mundo, pero bajo la autoridad de Dios. Eran libres para reflejar el carácter justo y bueno de Dios, siempre y cuando se sujetaran a la buena voluntad de Dios. Pero en cuando decidieron independizarse de Dios, ¿qué entró en el mundo? Pecado, muerte, sufrimiento. Entre más vivimos para nosotros, menos humanos somos y más otros sufren. Entre más reconocemos el Evangelio y cedemos nuestra libertad a Dios y confiamos en su bondad y nos rendimos a Él, más verdaderamente podemos ser lo que Dios nos ha llamado a ser como cristianos. Amarle a Él y amar a los demás. Al final, este es el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿cómo venció al mal? Rindiéndose en la cruz, permitiendo que acabaran con su vida. Pero entonces fue la cruz lo que lo llevó a vencer verdaderamente el mal. Resucitó, ha sido vindicado por Dios y es el Rey sobre todo el universo. Y es nuestro Jesús, quien es Señor y quien nos ha amado y nos ha llamado a seguirle, quien nos dice: sujétense a toda autoridad humana. ¿Qué onda? Solo antes de terminar quiero hacer una pequeña observación. Sin duda alguna no estoy diciendo, y quiero aclararlo, no estoy diciendo que si tu esposo te golpea, dejes que acabe contigo, ¿no? Por eso tenemos una autoridad, denuncia. No estoy diciendo que si en tu trabajo estás viendo engaños y mentiras, cedas. No, por eso denuncia. Pero lo que estoy diciendo es que la manera cristiana en la que nos relacionamos con la autoridad el día de hoy muchas veces no lleva el sello cristiano. Nos burlamos de la autoridad, los juzgamos, usamos malas palabras para referirnos a ellos. No es la manera cristiana. ¿Quieres ser un testimonio de la gracia de Dios y su bondad? Sé el mejor ciudadano que pueda ser. Obedece a la autoridad, respétala, ámala, sírvele. Porque nuestro Señor nos pide eso, por amor a Él. Y esa es la mejor manera de dar testimonio, aun cuando estemos bajo una autoridad opresiva, como la que estaban viviendo estos cristianos. Que a través de nuestras acciones de amor y servicio desinteresado a otros, ser los mejores vecinos que podamos ser, aun con los vecinos difíciles. ¿Verdad? Cuidando de aquellos que la sociedad desecha. Esa es la manera en la que otros van a poder glorificar a Dios. Y lo harán un día. Si no lo hacen hoy, un día cuando el Señor regrese, todos glorificarán su nombre. No necesariamente para salvación, pero todos tendrán que reconocer que Él es justo y bueno. Ok. Oramos. Señor, por favor, ayúdanos a darnos cuenta que todo lo que vimos hoy, Señor, es un llamado a reconocer que tenemos una nueva identidad, Señor, y un nuevo propósito en el mundo, Señor. Señor, ayúdanos a relacionarnos cristianamente con cualquier clase de autoridad en el mundo, Señor. A reflejar tu carácter, tu amor, Señor. A resistir el mal de esta forma tan radical que el Evangelio nos enseña, Señor. Venciendo el mal con el bien. Amando a otros, perdonando a los enemigos, orando por quienes persiguen, Señor.
Señor, perdónanos si no, como cristianos en nuestro país somos culpables, Señor, de reflejar lo contrario, desprecio hacia la autoridad, orgullo y soberbia y arrogancia, Señor. Quejarnos muchas veces, Señor, cuando en casa muchas veces nosotros no somos un reflejo de justicia y amor y bondad cristiana. Perdónanos, Señor. Y Señor, quizás nosotros no estamos sufriendo lo que estos creyentes estaban sufriendo, pero en otras partes de nuestro país, Señor, muchos creyentes están siendo perseguidos. Fortaléceles, Señor. Permíteles ser un testimonio de tu gracia, Señor. Permíteles mantenerse fieles a ti, Señor. Y ayúdales a ser un testimonio ante cualquier clase de autoridad humana, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres al final la autoridad suprema y que nos encomendamos a tu bondad, confiamos en ti, y permítenos reconocer que este es el camino del Evangelio. Vencemos el mal con el bien, Señor, cuando simplemente confiamos en ti y resistimos al pecado y buscamos amarte y amar a los demás, Señor, como nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Señor, y esto es imposible sin el poder de tu gracia y tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo rogamos, por favor, Señor. Y te damos gracias en tu nombre. Amén.